el día de ayer, pues empezamos a ver el tema de los componentes e hicimos pues como un ejemplo básico de, de la comunicación, pues los diferentes tipos que hay que hacer, lo que decíamos del enlace por evento, el enlace de una dirección y dos direcciones, el two binding y el one binding, pues que ese era el que hicimos con lo que estamos imprimiendo el nombre, etcétera. Entonces el tema de hoy, la idea es como empezar ya ahora sí estructurar un proyecto desde cero completo. Entonces no sé si de pronto lo que les mencioné ayer como para tener un proyecto totalmente limpio y empezar a trabajar. De todas formas, pues el objetivo, como les digo, la dinámica es que primero pues ustedes como que estén atentos a mirar pues más o menos lo que yo hago y cuando ya lo termine yo les envío el taller paso a paso para que ustedes lo repliquen en sus equipos y así pues no tengan que estar como mirando dos pantallas y de un lado para otro, sino que se enfocan en esta y asimilamos los conceptos y vemos pues de pronto lo que no se entienda o alguna cosa, pues de una la resolvemos y después les envío el taller, lo resolvemos y yo también estoy pendiente por si les surge alguna duda o les pasa pues algún error, pues lo podemos también en lo posible resolver todos. Entonces, si de pronto ya tienen ejecutando pues el proyecto, si lo tienen limpio, pues sería bueno que lo ejecuten de una vez como para ahorita ganar más tiempo con el comando ngser-o, pues que ya saben que con esto es lo que levantamos el proyecto. Y finalmente, pues la pantalla que yo tengo aquí, ustedes pues pueden tener la que Angular genera por defecto, pero pues finalmente eso lo vamos a quitar todo. Entonces yo tengo en este momento ejecutando con el comando ngser-o, tengo ejecutando aquí la aplicación que solamente pues tiene esto. De resto pues lo borré porque así es como más o menos se presenta, pues así literalmente es como se presenta una aplicación Angular limpia. Entonces pues vamos a empezar pues a estructurar un proyecto completo y la idea pues es que llevemos ese proyecto hasta el final con el que vamos a seguir trabajando y de ahí pues es que vamos a tener como todo completo con que constituya pues como todos los elementos básicos pues de una aplicación Angular y ya pues obviamente ustedes el que quiera profundizar ya más adelante pues va a tener como unas bases para continuar. Entonces, sin más preámbulos, entonces empecemos. Vamos a ver, no hay nada en el chat, listo. Entonces, pues como paso inicial, la idea es como construir una aplicación que tenga un sistema de login y que también pues a medida que que la aplicación vaya creciendo, pues vamos a empezar eso a estructurar por módulos. De hecho, pues en los primeros pasos del taller, como van a ver ahorita, pues les muestro pues cómo instalar Bootstrap, pero pues ese paso fue el que vimos ayer, pero pues en el taller está explicado que simplemente lo hicimos de la forma rápida, pegar en el CDN pues que nos expone la página principal y listo, con eso pues pegar esos elementos de JavaScript y de estilos para finalmente pues tener como unos estilos ya un poquito más definidos y poderlos pues como personalizar. Los estilos que vamos a aplicar acá son muy básicos, pero pues si alguien tiene conocimientos de CSS puede enriquecer la aplicación como quiera. Nosotros pues simplemente está el código, pues también en el taller van a tener el código. La idea es que no lo copien y lo peguen, sino que pues uno como mientras va escribiendo código como que va asimilando más. Entonces pues si lo quieren hacer de esa forma, también perfecto, no hay problema. Entonces vamos a empezar. Entonces como les decía ayer, una aplicación básica pues está constituido, ya sabemos más o menos qué significa cada uno de estos archivos. Entonces nosotros como para empezar vamos a iniciar con una carpeta que por organización del proyecto, de hecho actualmente donde trabajamos la tenemos implementada, un folder que se llama Share. ¿Qué vamos a tener en ese folder? Vamos a tener como elementos compartidos que podemos implementar en los diferentes componentes que tengamos. Esto simplemente es un modelo de trabajo, no significa pues que en un manual que vayan a ver siempre van a crear esta carpeta ni nada por el estilo, sino que digamos las personas que también pues vayan a trabajar con nosotros pues van a encontrarse con un esquema parecido. Entonces el objetivo principal es que pues hacerla como lo más similar para que cuando ya les toque enfrentarse a una aplicación de ese tipo, pues van a estar como más familiarizados con ese tema. Entonces en esa carpeta Share nosotros vamos a empezar a definir nuestro primer módulo. Ese módulo lo que va a tener simplemente lo vamos a definir como para separar esas funcionalidades que mencionamos el día de ayer. Recordemos que un módulo
es una caja que tiene funcionalidades específicas y va a encapsular todos los componentes o todos los elementos pues necesarios para que cumpla la función que le especificó. Entonces, en este caso, yo voy a crearme un módulo con el comando ng, como lo vimos ayer, y de generate, pero esta vez le vamos a colocar o ustedes pueden escribir module pues también, pero pues queda así, y le vamos a colocar el nombre que se llame share. Les voy a enseñar otro comando, por ejemplo, aquí cuando yo le doy enter, vamos a empezar también la grabación de una vez, no la había empezado. Listo, entonces vamos a empezar a crear el módulo share. Esto sí está como un poco lento y también. Entonces, si ustedes observan, él dice, listo, le creé la estructura, pero si yo ahora acá, pues inmediatamente, en donde lo creo es CRS app, acá adentro, mire que me creó pues primero una estructura diferente. Pues nosotros esto pues de esta forma, pues obviamente no va a cumplir como con lo que necesitamos. Entonces yo lo voy a borrar. Pero miren que la idea era que él nos crea como una carpeta por defecto. Si yo no quiero que cada vez que cree un proyecto me cree una carpeta, si yo simplemente le doy ng general module y esta vez le voy a apuntar a la carpeta, le voy a decir share, que se va a llamar mi módulo también share, y simplemente le doy enter. Observe que también va a crear una estructura que nosotros no deseamos. ¿Por qué? Porque pues me va a crear otro folder con el mismo nombre que yo definí acá. Entonces, normalmente, si yo disparo de una a este comando, pues él me crea la carpeta share y dentro me crea el elemento que yo requiero y queda muy bien, pues así es como lo necesitábamos. Pero, otra vez me lo está creando acá. Entonces, miren que queda una doble carpeta y el objetivo es que el objetivo es que quede separado. Pero pues no sé por qué me la creo acá. La idea es que quede por fuera. A ver, entonces le va a decir el comando ng general module, le va a decir la carpeta nuevamente share, le va a decir otra vez el título del que quiero, pero esta vez le va a decir menos flat. Lo que hace este comando menos flat es que yo simplemente le digo a la ventana de comandos que no me cree ninguna carpeta, simplemente me cree el archivo que yo quiero. Si yo le doy enter, ahora me la va a crear acá fijo en app, pero pues vamos a ver. Share module, muestra a ver cómo nos queda. Antes aquí lo creo dentro, pero miren que ahora sí no me crea ninguna otra carpeta no me crea una doble carpeta, sino que simplemente me separó ese módulo. Pues a mí me parece que necesito sacar esto como por organizarlo acá. Yo voy a quitar esta carpeta. Déjenme los organizo esto mejor. Porque no entiendo es por qué los está creando dentro de... Ah, pues de hecho sí, debería quedar aquí. Share. Sí, share. Listo. Entonces es el primer elemento que nosotros vamos a tener pues presente. Dentro de la carpeta excelente nos crea la carpeta share module, que ese es el primer elemento con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Ese módulo en este momento está vacío. Esta es como la estructura básica que nos crea Angular cuando nosotros creamos un proyecto de cero con el decorador en Gmodule. Y los imports, pues los módulos básicos para que funcione esto, simplemente es el common module, que aquí es donde vienen pues las operaciones básicas que uno realiza con Angular. Él por defecto importa esos elementos y esos pues normalmente nosotros no lo tocamos, simplemente empezamos pues antes a enriquecer más el módulo. Entonces, digamos, la segunda parte que quiero hacer, voy a empezar a crear dentro de esta carpeta share, voy a empezar a crear los componentes que yo quiero que sean compartidos. En este caso, pues vamos a implementar el comando que vimos ayer también, ng, le colocamos general y le colocamos ya cd component y vamos a llamarlo esta vez navbar. Le voy a dar -spec igual false, que recordemos que esto es para que no me cree el archivo de pruebas, pero pues como yo quiero que esto esté dentro de la carpeta share, le voy a decir acá share y le voy a decir es la navbar, ¿sí?
Entonces, lo que va a hacer es crearme un componente dentro de esta carpeta. Si yo le doy Enter, se demora siempre. Entonces, mire lo que nos crea una carpeta, como ya la llamamos navbar, excelente, y dentro de navbar nos crea los tres elementos, el archivo de estilos, el archivo HTML y el archivo TypeScript, es el que donde vamos a implementar la lógica. Pero también quiero que miren los que les mencioné ayer como para verificar ese tema. Miren que acá él me dice que actualizó la referencia en el share module. Entonces, si ustedes miran acá en el share module nuevamente, lo voy a volver a abrir. A decir, este le digo don't say acá porque lo tenía abierto y obviamente no es capaz de hacer la doble referencia acá. Mira que acá ya me agregó ese componente que yo agregué, el navbar component. Si yo miro acá, pues corresponde a al nombre que yo le definí al ejecutar el comando, ¿sí? Entonces eso corresponde al nombre de la clase como quedó definido el componente. Entonces, lo que les mencionaba la clase anterior era que cuando nosotros creamos un componente, ese componente no puede quedar huérfano. Cuando nosotros ejecutamos el comando, él de alguna forma lo asocia al módulo más cercano que se encuentra en la jerarquía. Entonces, si nosotros, pues al colocarlo de una en la carpeta share, pues él de una detecta que hay un módulo y inmediatamente lo asocia. Si, por ejemplo, nosotros lo hubiésemos hecho por fuera de share y hubiese ejecutado el comando, en vez de share de una le hubiera puesto navbar y el mismo pues menos spec false, de una lo asocia a este otro módulo. Entonces es algo a tener en cuenta y es algo que debemos estar pendientes cada vez que ejecutamos un comando, porque pues normalmente él nos muestra cuáles elementos crea y cuáles actualiza, pues para nosotros estar pues al tanto de qué es lo que hizo. Y es importante porque muchas veces, pero pasa muy de vez en cuando, pero pasa que no lo actualiza. Entonces cuando ejecutemos el elemento pues nos va a sacar un error. Entonces pues es bueno como tenerlo por ahí en cuenta y que estén atentos pues a la ventana de comandos, listo, como para tenerlo en cuenta. Ya el siguiente paso, vamos a guardar por ahora no hemos hecho absolutamente nada, simplemente estamos creando componentes. Voy a ir a la ventana de Bootstrap y vamos a empezar a utilizar un elemento acá que es como para definir los menús, uno que se llama navbar. Busquémoslo acá. Vamos a ir aquí a ver si es en documentation. Nav. Pues esto se lo completa. Bueno, entonces busquémoslo en components y busquemos uno que se llama navbar. Aquí está. Entonces el objetivo es que empecemos a crear una barra de navegación parecida pues a esta. Pueden escoger la que quieran porque finalmente pues la idea es que nosotros la empecemos a personalizar. Yo voy a escogerme por ejemplo esta, le voy a decir copiar y me voy a pegar todo ese HTML en el componente que acabamos de crear que se llama navbar, ¿sí? Entonces en vez de colocar esto voy a reemplazarlo todo con eso. Le voy a cambiar pues antes de cambiar el diseño, dejémoslo así por ahora. Entonces recordemos que cuando creamos un componente, él nos da las estructuras básicas para empezar a trabajar con él. El selector, el HTML pues que está separado y los estilos también, que eso era pues lo que les mencionaba anteriormente, que la idea es que trabajemos con los elementos pues separados como para mayor organización. Entonces si yo por ejemplo llegase y le dijera a este navbar, bueno, yo quiero que este navbar vamos a renderizarlo directamente acá. Si yo llegase y le colocara esto y guardo, si yo miro en mi pantalla, que actualizo, vamos a mirar la ventana de consola como para mirar lo que nos va a salir. Entonces inmediatamente él dice,
Ese elemento AppNavbar es un elemento desconocido y de hecho tiene toda la razón porque en realidad pues él está buscando como un elemento pero en un módulo totalmente independiente. Entonces él no sabe que este módulo tiene ese componente asociado. Él dice, bueno, pero yo estoy en el módulo en este momento, este app component, si ustedes ven acá, él está asociado, está asociado al componente, al módulo, perdón, app. Entonces, de un módulo a otro, recordemos que estos son funcionalidades aisladas, pero pues obviamente yo también puedo compartir funcionalidades entre los diferentes módulos, pero yo le tengo que enseñar a Angular que tengo que indicarle que yo quiero compartir esa funcionalidad, y cuando digo funcionalidad me refiero a que quiero compartir ciertos componentes. Entonces, si yo les vengo en este momento aquí al share, pues miremos que en este momento AppModule no tiene absolutamente ningún tipo de referencia a un módulo share. Entonces él no conoce nada. Para que lo conozca, nosotros recordemos, uno de los tips que dimos fue que en la palabra, todo lo que termine con la palabra module va a ir aquí en el import. Entonces yo voy acá y coloco share module. El IntelliSense me ayuda y me da la ruta. Entonces digo, listo, yo quiero utilizar algo que tiene el share module. Si yo guardo en este momento y vuelvo acá, el error en parte va a persistir por una razón, y es que también los módulos, cada uno de los elementos pues funcionan internamente como en su propio mundo, es decir, el módulo tiene su propio mundo y este es otro mundo aparte. Si yo quiero que estos dos elementos se compartan, además de que él sepa el nombre, yo tengo que decirle y tengo que darle permisos a decirle qué es lo que quiero compartir, porque muchas veces en los módulos yo quiero compartir ciertos elementos y no quiero compartir todo. Si yo dejara esto así, pues prácticamente le diría, no, pues que yo quiero, pues si lo hubieran pensado de esta manera, pues Angular ya funcionaría que yo importo un módulo y todas las funcionalidades que tiene el módulo, pues ya las voy a poder utilizar. Y en realidad eso sería pues una mala práctica, porque muchas veces yo no requiero toda la carga de un módulo completo para implementar lo que necesito, yo requiero ciertos elementos específicos. Entonces Angular nos da esa flexibilidad de decirle, bueno, yo qué quiero compartir a los demás de mi módulo share. Entonces, para eso hay una instrucción, además del import y export, que ustedes dan coma, que se llama exports. Cuando le doy 2 puntos, coma, él nos va a decir, bueno, ¿y usted qué quiere de este módulo para compartirlo con los demás, con los que me referencien? Y yo le digo, bueno, pues por ahora yo quiero compartir este elemento. Yo quiero que los demás puedan utilizar el elemento navbar. Si yo guardo y vuelvo acá, ya me aparece, si ustedes ven acá, la barrita como la tiene definida Bootstrap, ¿sí? Yo voy a cambiarle, por ejemplo, el estilo a esa barrita un momento, como para, yo creo que como para un mayor contraste la voy a colocar dark. Le voy a colocar esta y esta instrucción acá dark. Voy a guardar otra vez. Y ahora sí vemos, pues ya tenemos una barra de navegación con el estilo de Bootstrap, que es que como lo tiene definido pues acá, que era pues como el elemento que queremos utilizar. Entonces esa es como la primera parte, como para afianzar un poco el conocimiento de los módulos. Los módulos pueden compartir información entre ellos, pero yo tengo que decirles qué información quiero compartir. Entonces, en este caso, si yo empiezo a enriquecer mi módulo con otros componentes, pues muchas veces yo, por ejemplo, puedo tener 5 componentes acá, pero quiero compartir solamente 2. Y mis 5 componentes van a funcionar en el entorno del módulo en el que está. O sea que si yo sigo trabajando acá y puedo colocar dentro de otro componente que esté asociado al share module, pues va a funcionar porque están en su propia cajita de funcionalidades. Pero si ya quiero exponerlas a otra, pues ya tengo que enseñarle, yo quiero exponer esas funcionalidades. ¿Está clara esa parte? Sí, está clara. Listo, perfecto. Entonces vamos además de tener esa barra pues funcionando, la idea es que vamos a personalizarla de cierta forma para que tenga pues este esquema de funcionamiento, ¿sí? Entonces vamos a empezar a definir, vamos a empezar como a personalizarla un poco, como para que
para que se adapte a las necesidades que vamos a definirle. Vamos a definirle como unas opciones y a medida que vayamos pues enriqueciendo el proyecto, pues esa es la idea de que vaya creciendo, listo. Entonces voy a mirar acá, según lo que teníamos planeado, en un segundo, y vamos a empezar a colocar ese tema. Pues ya tenemos la barra, pues la vamos por ejemplo a cambiarle un nombre, vamos a definir esta que se llama inicio, vamos a definir una que se llama, supongamos, lista empleados, y voy a borrar esta price, yo no la voy a utilizar, y pues si van saliendo esta tampoco la voy a utilizar. Este link de acá y este botón, pues yo creo que tampoco lo voy a utilizar, y vamos a reducir pues el código lo más que podamos para que quede limpio, pues para lo que se adapte a lo que nosotros necesitamos. Voy a mirar acá cómo queda. Listo, entonces tenemos por ahora esta barra de navegación. Entonces, lo que les mencionaba también en la clase anterior era que los módulos, recordemos que todas las cargas cada vez que creamos pues unos diferentes componentes, esto va creciendo, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros cuando requerimos ciertas funcionalidades, pues la idea es no cargar inmediatamente digamos al cliente o al usuario que está usando nuestra aplicación, cargarle todos los módulos, porque pues primero va a ser la aplicación lenta y la experiencia de usuario no va a ser muy agradable. Entonces el objetivo es que nosotros podamos definirle la carga cómo se van a cargar estos diferentes módulos. O sea que si por ejemplo una persona que me implemente un módulo no lo va a utilizar, pues entonces Angular por debajo no lo cargue, y no cargue, por ejemplo, que tenemos la lista de empleados, que tenemos la lista de proveedores, pero pues yo solamente quiero utilizar el módulo de empleados, no necesito absolutamente nada de los proveedores. Entonces, uno de los elementos para hacer ese tipo de carga es por demanda, y ese concepto se conoce como lazy load. ¿Qué es ese lazy load? Lazy load es que cada vez que el usuario me solicite un módulo, pues Angular lo carga, pero si ustedes no van a tocar ningún otro módulo, pues ¿para qué voy a hacer una carga de algo que ni siquiera van a utilizar? Es un gasto pues de memoria pues que se va a ir en vano, y pues va a hacer que la navegación sea muy lenta mientras carga ese módulo, porque como mencionábamos, los módulos pueden crecer bastante a medida que van creciendo pues las funcionalidades. Nosotros vamos a... Sí, cuénteme. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se activa esa carga perezosa? Sí, ya es el que vamos a hacer el siguiente paso. Ah, listo. Y otra preguntita, ¿cuál es la diferencia entre componente y módulo? No me quedó muy claro. O sea, componente es esa estructura, pues HTML, CSS, etcétera, pero ¿cuál es la diferencia con el módulo? Perdón. Listo. Digamos, cuando nosotros tenemos lo que usted dijo, es correcto. Nosotros un componente lo definen los elementos que es el HTML, pues veámoslo mejor en la carpeta separada que tenemos acá. Lo define el HTML, el estilo o el TS, o prácticamente pues aquí podemos implementar, ni siquiera pueden existir esos tres archivos, sino que como vimos ayer, pues nosotros podemos definir en uno solo todos esos temas acá mismo y nos va a funcionar, pero la idea es tenerlos separados, ¿cierto? Entonces, esto constituye un componente. ¿Pero qué es un módulo? Un módulo encapsula un conjunto de componentes para definir una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener el módulo de empleados, pero el módulo de empleados está constituido por la creación de empleados, que es un componente, que la consulta de empleados, que la podemos definir otro componente, que la estadística de los empleados, que puede ser un componente. Entonces tenemos tres componentes diferentes, pero están agrupados en un módulo, y esa cajita de funcionalidades que vamos a llamar nosotros empleados, pues va a contener esos tres componentes, y cuando lo requiramos utilizar la funcionalidad de los empleados, pues vamos a utilizar el módulo que contiene toda la agrupación de los elementos que conforman esa funcionalidad. No, listo, perfecto, ya me quedó clarísimo. Sí. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces vamos a crear, por ejemplo, y de pronto yo creo que con esto asentamos más la idea, vamos a crear un módulo de login. Nuestro módulo de login
pues en para el ejemplo que tenemos planeado, pues la idea es que pues va a tener un componente asociado que va a ser la página de login, ¿sí? Pero pues obviamente nosotros la podemos enriquecer más, como le podemos colocar, bueno, en mi módulo login también voy a colocar el componente de recuperación de contraseña. Entonces, pues el módulo va a tener ya va a tener dos componentes, que le puedo agregar otro tema por ahí diferente, no sé, de login que se les ocurra, lo vamos a agrupar en esa caja de funcionalidades de login. Pero pues entonces aquí vamos a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar out, de autenticación. Y más por todo, porque miren que, bueno, los que instalaron el tema de los iconos, pues les crea pues algo como algo representativo. Pero pues los que no lo tienen no hay problema también, y simplemente cuando vayan a hacer el ejercicio, pues les va a aparecer una carpetica como gris también, entonces no hay ningún problema. No sé si alguien me preguntó ayer que hay un tema con unas llaves, que por ejemplo esto no lo trae cuando ustedes instalan el Visual Studio Code por defecto, que si ustedes ven yo le coloco la flecha aquí, que se vería más cuando, miren, si ven la rayita que autocompleta, que me dice como dónde abre y dónde cierra. Eso a veces, pues de hecho a veces no es muy útil cuando el código es bastante extenso, porque nosotros a veces necesitamos ver, no alcanzamos como a identificar muy bien dónde abre y dónde cierra una llave. Entonces eso es otro, pues haciendo el paréntesis allí, ese es otro plugincito que hay aquí que se llama Brackets, creo, espérame, yo lo busco acá. Bracket Pair Colorize. Entonces este es el que me permite como definir esa funcionalidad. Si ustedes miran acá, entonces yo posiciono el puntero y él me coloca esta rayita y me dice dónde abre y dónde cierra. Lo mismo aplica para los paréntesis y lo mismo aplica pues para los corchetes y bueno, para todas esas agrupaciones que uno hace para el código. Entonces pues como para que quería pues de pronto también colocar esa extensión, pues se llama así. Rocket para, de hecho yo utilizo la 2, creo que es no, utilizo la 1, esta no sé, debe hacer algo parecido, pero tiene como mayor calificación, o tienen como la misma. Entonces de hecho este tiene más descargas, tiene 2.052.000, y este apenas como que 454.000, pero pues en realidad creo que hacen lo mismo, pero pues como para que lo tengan ahí de tip por si lo quieren utilizar, puede ser muy útil también, listo. Bueno, y ahora sí, ya tenemos la carpeta autenticación, ¿cierto? Entonces vamos a crear otro módulo, pero esta vez vamos a hacer algo diferente con los módulos. Digamos, no se vayan a confundir con lo que va a hacer, porque pues a medida de que vayamos sacando el tema de enrutamiento, que lo que mencionamos ayer, el enrutamiento, pues más que todo como para dónde quiero llevar mi aplicación, pero normalmente hacemos esta estructura porque cuando ustedes por ejemplo, descarguen un template por ahí gratuito, pago, la mayoría que están adaptados para Angular traen una estructura idéntica, no traen pues con muchas veces, hay muchas formas de uno definir un enrutamiento con un archivo separado, pero pues digamos las plantillas y de hecho como lo plantea ya Angular CLI cuando uno lo descarga, es tener un archivo de este tipo, app routing. Esa fue la razón de que cuando nosotros le dimos ng new y creamos el proyecto, le decimos -- routing para que nos cree estos archivos independientes. Entonces nosotros para crear, en este caso yo no creé en el navbar un archivo de routing porque pues yo no voy a estos van a ser simplemente elementos compartidos y yo no voy a definir ningún link pues para, yo quiero que naveguen aquí de cierta forma, ¿no? Entonces pues por eso no lo creemos. Pero a medida que vayamos avanzando les van a quedar mucho más claro cuándo van a poder crear un archivo de routing cuando lo requieran o cuando no. Entonces en este caso vamos a crearlo en general mmodule, le vamos a dar a la carpeta out y le vamos a decir -- routing para que me cree ese archivo y le vamos a decir -- flat para que no nos cree la carpeta, porque si no me crearía, recuerden, otra acá adentro, o si ustedes la quieren crear directamente, yo la creé pues aparte, pero si la dejaran así, pues él me crearía la carpeta y pues crearía también con la estructura que queremos. Entonces vamos a crear ese elemento, pero vamos a llamarlo out. Dentro de la carpeta out vamos a colocar, que es que aquí me salté, vamos a decirle que el módulo se va a llamar login, listo. Y le voy a dar enter.
Listo, entonces miren que acá me dice que me creó dos archivos, el archivo o el módulo, este que es el módulo, y el archivo de enrutamiento que trae pues la estructura definida, que se llama el nombre routing.module.ts, que finalmente pues esto que tenemos acá. ¿Qué tiene esto? Cuando nos crea un archivo de enrutamiento libre, él nos dice, bueno, pues aquí les voy a dejar como para que usted me empiece a indicar qué rutas quiere, y también le voy a indicar pues el archivo módulo que también tiene la misma estructura que los demás, que tiene pues el declaration, que aquí es donde van los componentes que nosotros vayamos a crear, y el mismo tema, el tema de los módulos, donde van a ir pues donde voy a empezar a referenciar módulos que yo requiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en este caso, yo ya quiero empezar a enriquecer este módulo. Entonces vamos a crearnos un componente que se llama de logueo, ¿sí? Como para empezar a crear nuestra página de login. Entonces voy a crearme uno con el comando otra vez, ya que lo empezamos ya a conocer mucho. Engine, Generate Component, le voy a dar a la carpeta out, quiero que esté dentro de esta carpeta, y lo quiero llamar login. Voy a decir -spec igual false también para que no me cree el archivo de pruebas, y le voy a dar enter. Voy a cerrar esta cosita. Voy a decir save. Entonces, atentos otra vez a la ventana de comandos. Entonces me dice, listo, dentro de la carpeta login le creé el HTML, el archivo TypeScript, el CSS, y le referencié en el módulo login ese componente. Entonces, si nosotros miramos acá otra vez, ya sabemos que aquí me referenció el componente que acabo de crear, que se llama login component, ¿sí? Yo voy a como estructurar esto mejor. Entonces, nos creo que la estructura de la carpeta con los 3 elementos que ya conocemos. Recordemos que este es el login component, es el que referencia acá. Y el archivo de routing para nada, eso ni se da cuenta porque todavía ni siquiera lo vamos a manejar hasta que lleguemos al tema de enrutamiento. Listo. Entonces en este momento no tenemos solamente el HTML, y la idea es que nosotros nos creemos un formulario de login. Cuando ustedes empiecen a hacer el taller, pues pueden elegir también el que guste. Nosotros tenemos pues, de hecho yo tengo acá ya uno preparado, pero pues simplemente es ir a la página de Bootstrap, buscan form, véalos acá, forms, no sé por qué no está buscando hoy, aquí en forms, y aquí van a encontrar pues cómo definir un formulario, que para que queden de esta forma, o para que queden así, o para que queden divididos pues en 2 columnas. Eso ya es más que todo HTML, son puros estilos que definen. Uno puede buscar directamente en la página para que queden, mire, por ejemplo, en 2 columnas separados los elementos. Uno puede buscar un formulario de login, copiarse el HTML y pegarlo. Esto no, por ahora no es nada de Angular, sino que es puro HTML. Entonces, como para acelerar un poco, yo voy a copiarme un archivo que tengo acá y ya les explico cómo queda, porque pues finalmente esto es puro HTML, pero pues no tiene como nada del otro mundo. Aquí yo les voy a pasar ahorita también cuando empecemos al taller, si quieren, las imágenes que estamos utilizando. Yo las voy de hecho a copiar de una vez porque en mi proyecto no tengo ninguna imagen. Y recordemos que en Assets, sí tengo acá ya las pasé las 2. Tengo el log y tengo not found. Tengo que pasar otra. Recordemos que las imágenes donde van a quedar ingresadas es en la carpeta Assets, y aquí normalmente es donde pegamos pues los elementos que vamos a compartir en la aplicación, por ejemplo, lo que son imágenes, videos o archivos de idioma, pues si nuestra aplicación es multilingüe, etcétera. Entonces, pues es como esos elementos compartidos. Entonces, en este caso, pues yo tengo un par de imágenes, no pues nada del otro mundo, simplemente si ustedes miran acá, voy a abrir la de log y tiene pues este icono, y la de not found, que pues ya la vamos a utilizar luego, es cuando no encuentra pues alguna página o algo, que voy a hacer que se muestre esta imagen. Ustedes pueden utilizar las que quieran, pero pues de todas maneras les voy a enviar las imágenes también por si quieren pues tener como la aplicación idéntica. Lo único que si van a utilizar una imagen diferente, pues obviamente le tendrán que dar acá el nombre correspondiente, o si la llaman igual, pues perfecto.
pero recuerden tener como esa extensión, pues la extensión correcta y normalito, pues va a funcionar pues como sabemos en el HTML. Entonces, ¿qué tiene? Este container, pues tenemos una clase, aquí yo no la tengo, por ejemplo, definida en el CSS. Entonces, pues la idea es que empecemos como a darle un poco de estilo. Pues vamos a almacenarla de todas formas, por ejemplo, así como lo tengo. Esto no tiene absolutamente nada. Vale, control S acá. ¿Qué tiene yo la corté aquí, container. Container, y eso simplemente va a definir una clase. ¿Y qué va a tener esta clase? Pues la idea es que como tenga como una especie de separador, pues para que no me quede como tan pegada en la cabecera o algo así. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, margin punto container, como para definir la clase, que así es como se hace pues en el CSS, un selector de clase con punto y le colocan el nombre que nosotros tenemos definido, y vamos a decirle que margin top le va a colocar unos 30 píxeles. Eso simplemente ahorita lo vamos a ver cuando la utilicemos la pantalla de login, pues van a ver para qué es esto, y lo quito y lo coloco como para que vean la diferencia de esta clase. No tiene pues nada más. Estas son las columnas pues de Bootstrap, las que manejan, y recordemos que Bootstrap por cada fila, son 12 columnas que nos deja implementar. Pues entonces simplemente yo empiezo, que esta primero para la imagen quiero consumirme 3 y para la que siguen 6. Y dentro de esta, pues simplemente defino un formulario totalmente básico que, si ustedes ven, es solamente HTML, que va a tener el nombre de usuario, la contraseña y un botón. No tiene absolutamente nada más, ¿sí? Tenemos pues en este caso un formulario de login. Si yo, por ejemplo, quisiera pues ver cómo está quedando, recordemos que tenemos este app login acá. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver a ver qué tal se está viendo esto. Yo la voy a pegar acá y vamos a tener el mismo problema que teníamos en el anterior. Si yo renderizo acá, me va a decir, hay un problema, yo no le conozco para nada esa etiqueta. Vamos al F12 y mientras renderiza. Entonces tenemos el mismo problema. Él dice, yo no conozco absolutamente nada de esa login. Esto es como es a modo de ejercicio. Entonces simplemente como para ver cómo está quedando el diseño, cómo queda el diseño de esto. Entonces voy a hacer esto rápidamente. Simplemente le vamos a decir export acá como lo hicimos anteriormente. Pero en realidad la aplicación no va a quedar así. Simplemente es como para ver cómo... Uy, le dije el problema. Vamos a ver cómo queda y le vamos a decir que login component lo quiero exponer en otro lado. Vamos a guardar acá y vamos ahora sí a referenciarlo en este módulo de acá. Digo, bueno, yo quiero algo del componente de login, necesito conocerlo. Login component. ¿Ves? Login módulo, perdón. Y aquí va el módulo. Lo importamos y guardamos. Entonces acá en este momento pues ya creo que me debería mostrar esa pantalla de login, pero pues como para ver solamente el diseño que va a tener. App login is an unknown component, todavía me sigue saliendo. Vamos a ver imports, lo importé en el módulo, sí, y login, export. Login component, sí lo debería conocer. Es que lo puso como módulo y es como componente, ¿no será eso? No, nada, ya renderizo, faltaba almacenar, me faltaba guardarla que fuera el export acá, en este. Entonces si ustedes miran acá, el componente, ese es el login, el componente que tiene pues el diseño. En export yo quiero que esta funcionalidad, como a modo de ejemplo, la quiero exponer en el módulo por defecto que me da Angular. Entonces yo referencio el módulo acá y ya pues él me va a conocer que todo lo que exportó el módulo de login, que en este caso pues tenemos el componente.
ese es el selector. Y si vemos acá, pues aquí nos va a tener el formulario de login, ¿sí? Nombre de usuario, contraseña, como lo definimos. Solamente pues tiene ese diseño. Por ahora no tenemos nada, pero solamente era para mostrarles que tenemos, que pues cómo va quedando el tema. Ese del margin top, pues si yo, por ejemplo, le incrementara el valor, lo que va a hacer es bajar un poco más el componente, como para separarlo, es como el margen superior. Entonces yo, por ejemplo, llegar acá y le diera 130 o algo así, como para que sea un cambio brusco. Entonces mira que bajó un poquito. Entonces pues es más que todo como para que no quede, porque si lo dejaba así me parecía como pegado acá de una, y pues la idea es como separarlo un poquito. Simplemente eso, es más que alguien que maneje mucho más CSS, pues puede vivir una técnica más interesante, pero pues por ahora para lo que nosotros nos concierne, nos vamos a enfocar mucho en la parte de estilos, ¿listo? Entonces pues ya sabemos que tenemos el formulario de logueo, ¿sí? Lo tenemos pues funcionando. Ahora la idea es que vamos a empezar a enriquecer nuestras páginas, ¿cierto? Vamos a empezar como vamos a empezar a alimentar esto. Yo como tengo independiente login, pues yo también quiero que todo el conjunto de páginas que van a empezar a renderizarse en acá cuando vayamos por ejemplo, ver las diferentes directivas que tiene Angular, pues la idea es que todo eso se renderice en un módulo también independiente, porque yo no quiero que mi página de login me empiece a cargar módulos que ni siquiera el usuario se ha logueado, y ya me empiece a cargar módulos, por ejemplo, que cuando yo empiece a definir lista de empleados, y si lo colocas en login, pues me va a definir sin siquiera el usuario logarse, ya va a tener como un módulo ahí cargado, y ni siquiera vamos a saber si el usuario se loguea correctamente. Entonces la idea es que también separemos en un módulo todas estas páginas que van a ir separadas acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues también como organización en el proyecto nosotros definimos una nueva carpeta que se va a llamar Pages. Entonces él nos cambia, pues los coloca un iconito ahí. Y entonces la idea es que creemos otra vez otro módulo que se va a llamar Pages. Entonces finalmente tenemos el módulo de login, tenemos el módulo de share por acá compartido, pues que no tiene sino simplemente una barra de navegación, y tenemos el módulo de login. A medida que vayamos pues, digamos, creciendo la aplicación, pues podremos crear nuevos módulos, pero pues por ahora vamos a crear este otro. Vamos a decirle entonces Pages, o si quieren, como para mostrarles ya como otro modo diferente, voy a eliminar la carpeta. Entonces voy a decirle Pages y le va a decir las Pages. Pero pues vamos a crear con el comando. Recordemos ng general module. Le va a decir que sea Pages / también quiero que se llame mi módulo Pages, entonces también acá, y le va a decir menos spec igual false, porque no quiero que me cree el de pruebas, y le va a decir menos routing para que me cree el archivito que ya conocemos acá, que todavía no lo hemos utilizado en ninguna parte, pero lo vamos a usar mucho. Yo le voy a dar Enter. Entonces, si ustedes si ven acá, me va a crear la carpeta que yo quiero también, y de una vez por dentro me va a crear el archivo módulo para tener la estructura que nosotros queramos. Entonces, pues también es un buen módulo. La verdad, pues yo muchas veces creo la carpeta primero, pero pues definitivamente pues directamente con la ventana de comandos tenemos esa funcionalidad implementada. Yo miro acá. No hay preguntas en el chat. Listo. Entonces, si volvemos aquí a nuestra aplicación, todavía no. Menos spec. Le di, no sé, no lo conoce para un enrutamiento. El enrutamiento no crea un coso de pruebas. Lo voy a dejar así. Qué pena, ahí me equivoqué. Los módulos no crean un archivo spec. Entonces, por eso es que sacó un error. Listo, entonces si ustedes ven aquí en la parte superior, pues él me dice qué fue lo que me creó así. Me creó el directorio y me creó dentro de ese directorio
me creó que el archivo, pero miren cómo quedó. Otra vez cometí el error de que me coloca pages y dentro me coloca las otras dos carpetas. Afortunadamente esto no queda enlazado a nada. Para corregirlo, esto pasa muy comúnmente cuando uno está empezando los comandos. Entonces, en vez de routing, también le tengo que dar que menos flat, para que dentro no me cree que otra carpeta. Entonces así ya vamos a ver mucho más claro que para qué es ese comando. Como esta carpeta no existe, entonces él dice, sí, yo se la creo, pero como no quiero que dentro me cree, porque él por defecto crea esa otra carpeta, le digo menos flat, y ahora si abro esta, pues ya me va a quedar la estructura dentro y no me va a crear otra subcarpeta, listo. Es como para tener claro ese comando. Voy a borrar toda esta de acá, para limpiar un poco la ventana de comandos. Listo, entonces en este momento ya tenemos otro módulo Pages que simplemente pues no tiene absolutamente nada. Vamos a empezar a simplemente crearle a nuestra aplicación nuevamente otro componente que quede asociado a este y la dejamos así como enriquecida. Entonces le vamos a decir ng general component, le vamos a decir pages y las inicio, vamos a llamar esta página inicio y le va a decir menos spec igual false nuevamente y le va a decir enter. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente estamos repitiendo el mismo proceso que hemos estado haciendo con las otras de login. Entonces, simplemente pues estamos estructurando nuestra aplicación como para tener un coco para empezar a trabajar y a meterle muchas más cosas. Entonces creamos el archivo inicio y otra vez crea nuestros tres elementos y recordemos, lo asocia al módulo más cercano, que en este caso es Pages. Entonces si volvemos otra vez a Pages, podemos ver que aquí me quedó asociado el componente de inicio que creamos pues ahorita, ¿sí? Listo. ¿Qué yo quiero en la página? Entonces quiero que empiecen como a mirar la idea que tenemos con la aplicación. Yo voy a abrir acá, creo que se llama Draw y una página, como para gráficamente explicar el objetivo de que de pronto se están preguntando, ¿y qué es todo eso? ¿Para qué? Y aquí queda más claro definido como la estructura de nuestra aplicación. Listo, entonces tenemos en esta página entonces, tenemos inicialmente, creamos un módulo por acá abajo que lo llamamos share. Que este módulo share tiene asociado un componente que se llama el navbar, ¿sí? Este entonces va conectado a este directamente. Entonces este módulo lo constituye ese. Módulo acá. Listo. También creamos un módulo de login el módulo de login que lo constituye. Por ahora simplemente tenemos un solo componente que se llama también login y llamémoslo .html como para distinguir. Entonces navbar.html también. Listo. También definimos un tercer módulo por acá que se llama Pages. Que en este momento el módulo Pages también tiene asociado un componente que se llama inicio.html. ¿Cuál es la idea que queremos lograr? Por ahora todo eso está separado así. La idea es que primero cuando yo ingrese, pues obviamente me va a presentar la pantalla de login, ¿sí? Cuando me presente la pantalla de login y más adelante simularemos pues el login como una página común y corriente, la idea es que si el login fue correcto, me lleve al módulo de Pages. Y el módulo de Pages que va a tener, pues la idea es que cuando nosotros ingresemos a la aplicación, pues él me presente también el menú que definimos la barra ahorita, el navbar con todas las opciones. Él se loguea, me presenta toda la página, una página independiente, login.
me logueo, va a ir al módulo de Pages, y en el módulo de Pages pues voy a tener la barra de navegación y voy a, pues, a empezar a hacer la navegación respectiva de acuerdo pues a la barra que definimos acá, pero pues todavía no estamos utilizándola. Entonces después de que me loguee, el usuario va a venir acá y va a ver esto inicialmente y después pues va a presentar la idea a la pantalla de inicio que nosotros definimos. Ese es en esta opción. O sea, me logueo, ahí mismo fue correcto, me va a mostrar una pantalla de bienvenida. Ese es el objetivo principal. Entonces, por ahora, tenemos estos elementos. Todo esto que definimos acá, estas carpetas, finalmente se resumen ¿en qué? En esta estructura que les presento acá. Por ahora la tenemos así. Entonces, como yo les decía, pues, por modo de ejemplo, pues lo teníamos la ventana de login que la pusimos pues a imprimir acá, pero pues a mí esto no me va a interesar. A mí no me interesa que desde la pantalla inicial pues me vean como la pantalla de login, ¿cierto? Yo voy a desaparecer esto y voy a desaparecerlo también de este módulo porque pues a mí no me interesa para nada referenciar el módulo de login en este momento acá. Pues en ningún momento de hecho, porque pues yo no lo voy a utilizar, el módulo de login va a estar totalmente aislado, entonces no necesitamos que este sepa algo de él, ni nada por el estilo. Y vamos a ir nuevamente a la pantalla de login, al módulo de login, de autenticación, perdón, a este módulo, y lo vamos a quitar que sea exports, porque a mí no me interesa tampoco compartir esa funcionalidad por ahora. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Simplemente independizamos este no le va a compartir, como lo teníamos ahorita, le estaba compartiendo información en el módulo por defecto. Bueno, y faltó de hecho el app módulo, que es el que Angular nos da por defecto. Este es el app. Entonces le estábamos compartiendo este módulo de login, le estábamos compartiendo acá, pero pues por ahora nosotros no nos va a interesar. Tenemos pues y este es el ecosistema que por ahora tenemos montado. ¿Qué queremos? Vamos a empezar ahora sí a armar cómo queremos el comportamiento de nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, según lo que menciono, yo quiero que cuando el usuario se loguee, pues de inmediatamente en la página de inicio, pues se me presente la barra de navegación. Entonces, la primera pista que yo tengo es que ese selector que yo tengo acá de mi barra de navegación, pues lo utilice ahí, ¿cierto? Porque yo quiero que cuando el usuario se loguee correctamente, en mi ventana de inicio se presente el menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar el selector tal como lo hicimos ahorita, en vez de colocarlo en la pantalla de login, pues yo quiero simplemente que se me presente en la pantalla de inicio. Entonces, en vez de colocar esto aquí, inicio Word, pues puede que sí, lo quiero así. Pero además de la pantalla de inicio, encima de él, quiero que se me presente la barra de navegación. ¿Sí? Yo sé que esto por ahora, cuando ya esté armada la estructura, pues ya lo vamos a ver mucho más claro, pero pues imaginémonos que cuando me logueo en la pantalla de inicio va a tener arriba las opciones que va a tener disponible el usuario para usar nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Y si hacemos el mismo ejercicio, yo quiero que la funcionalidad del navbar esté compartida en mi módulo de Pages, porque en este momento ya estoy en un componente que está en el módulo Pages. Si ustedes ven el inicio, pues yo lo tengo acá. Entonces yo quiero que ese módulo, que esa funcionalidad, ese elemento que está en el navbar, pues esté disponible para mi página. Entonces yo tengo que decir, bueno, sí, yo voy a utilizar algo del módulo que es Share. ¿Sí? Simplemente tengo eso, entonces ya tengo como el módulo Share. Él está diciendo, sí, cualquiera que me referencie, yo le voy a exponer la funcionalidad. ¿Y cuál funcionalidad tiene en este momento? Solamente tenemos la navbar. Entonces tenemos simplemente constituido eso. Ahora sí viene el tema, uno de los temas que vamos a ir pues afianzando mucho más a medida que avancemos en el curso, pero aquí viene ahora sí un tema importante que es el tema de enrutamiento. ¿Qué es lo que hace el tema de enrutamiento? El tema de enrutamiento, imagínense que son las señales de tránsito de una carretera. Entonces él me va a decir hacia dónde yo quiero ir. O sea, dependiendo de una acción, él me va a decir, bueno, yo quiero que dependiendo si me dan, por ejemplo, clic en el botón, en la barra de navegación de inicio, pues él me vaya aquí al componente de inicio. Que si me van aquí en la ventana lista de empleados, pues se me vaya al recurso que yo tengo asociado a la lista de empleados, al componente de lista de empleados y me haga pues lo que yo desee.
Entonces el enrutamiento es precisamente eso lo que me permite navegar en mi aplicación y hacer como el mapa pues de relación como para hacia dónde quiero ir, hacia cómo quiero que el usuario se navegue en mi aplicación, ¿sí? Entonces pues eso es como las señales de tránsito de una carretera, le dicen para dónde quiere ir y usted finalmente pues eso es lo que constituye en ese archivo. Nosotros cuando estábamos empezando a crear las aplicaciones, entonces por eso les dije que este tema de este archivo es muy importante y las aplicaciones que nos vienen, pues digamos, las templates que se tienen, pues finalmente traen una estructura idéntica. O sea que si ustedes se familiarizan con esta estructura, cuando descarguen un template gratuito, van a traer una distribución muy similar, o al menos pues no digo en carpetas, sino en archivos. Entonces este archivo a ustedes ya no se les va a hacer desconocido, porque muchas veces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, yo puedo crear algo así. Otras aplicaciones la traen así. En vez de un folder, perdón, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, Dios mío, va a decir new file. Va a decir enrutamiento, digámosle rutas, pues llamémoslo así, rutas. Les la colocan así, routing.ts. Y ustedes ven hasta el icono pues que tenemos instalado, miren que el icono es como unas señales de tránsito que nos dicen para dónde quieren ir. Y normalmente ese archivo está estructurado de esta forma. Yo sé que esto va a ser un enredo, que no se vayan a asustar. Tienen estos temas, pero miren que esto que ustedes ven aquí, cons, roots y todo, es lo que me definió este archivo acá. Nada más que está vacío y más ordenado pues también porque pues está totalmente limpio. También tiene el mismo tema de for childs que apunta al conjunto de rutas que yo defina. Entonces mire que también tiene for childs y le apunta al conjunto de rutas que yo referencia acá. Entonces, pues como para muchos, digamos, en muchos cursos que ustedes pueden encontrar en plataformas y todo, pues unos lo distribuyen de esta forma, pero pues ya como, de hecho, no sé si fue la versión 6 o a partir de la versión 6 o algo así, fue que empezaron a hacer esta distribución de archivos ya de esta manera, pero pues también lo encuentran así y no me parece, de hecho, pues para mi gusto, de una forma desordenada, me parece también ordenado, pero pues es mejor como seguir el esquema de trabajo como para acostumbrarnos cuando descarguemos una plantilla, pues simplemente como que no tener como un encontrón muy fuerte con un archivo de estos que diga, bueno, ¿y esto qué hace acá? Entonces como para que lo tengan claro, simplemente es eso. Pero son formas de trabajo. Finalmente pues la que utilizamos en JSON directamente es esta que les estoy enseñando, o sea que pues ya se quedarán pues más familiarizados con esta estructura, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces continuemos. ¿Qué es lo que hace? Entonces, como les decía, ¿qué es lo que hace las rutas? Las rutas me van a definir la forma en que se va a navegar en mi aplicación. Entonces, ¿qué yo quiero? Cuando por ejemplo, si ustedes ven acá en la primera pantalla, el primer componente que me da Angular es en routing. Aquí es donde yo voy a empezar mi estructura de navegación. Entonces el usuario entró y este es el archivo, pues, que les mostré, que es en creo, main.ts, que él carga el módulo por defecto con el que va a iniciar a trabajar. Que el que va a iniciar a trabajar, pues, es este app module, que es el que Angular CLI nos trae por defecto, que ese es el que voy a cerrar estas carpetas y para enfocarnos como en ella, que es en esta que por defecto que nos trae, ¿sí? Que él nos crea esta estructura por defecto. Entonces, yo aquí voy a empezar a definir mis rutas. Yo voy a empezar a decirle, bueno, cuando ingresen a mi aplicación, ¿qué es lo primero que quiero que vea el usuario? Entonces, voy a empezar a manejar este tema de enrutamiento. Si ustedes ven acá este tipado routes, esto es pues del Angular Router, él automáticamente me importa los componentes, los elementos que necesito para poder hacer un enrutamiento. Entonces acá yo empiezo a hacer esta estructura de navegación. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos unas llaves y el IntelliSense, yo le doy control espacio, el IntelliSense ayuda acá, control barra espacio, y aquí están todas las propiedades
del tipo rows. Si yo abro pues acá y puedo navegar hasta cómo está constituido, aquí podemos ver como las propiedades que Angular tiene. Esto ya es pues directamente código de cómo está constituido Angular. Si ustedes ven, miren que me metí a este archivo, eso está dentro de los paquetes de los Node que nosotros instalamos. Entonces este código pues obviamente no se puede tocar ni nada por el estilo. Pero lo que les quiero mostrar son las propiedades que él expone para nosotros empezar a hacer la navegación. Entonces, el primer elemento, recuerden, control espacio, es algo que se llama path. En el path que dice, yo quiero bautizar mi ruta, por ejemplo, cuando ustedes van a una carretera y dicen, la ciudad, el nombre de la ciudad, Manizales, Armenia, Pereira, etcétera. Entonces, yo quiero definir cómo quiero que se llame mi ruta. Entonces, pues yo voy a empezar a definir la primera que se llama que yo la quiero llamar login, porque pues quiero que la primera cosa que se encuentre el usuario cuando entre a mi aplicación va a ser la pantalla de ¿qué? De login. Voy a darle coma. Y entonces le dice, la segunda parte del enrutamiento es que él dice, bueno, usted eligió esto puede ser cualquier palabra, pues, o sea, que ya cada quien, dependiendo del orden, pues, la idea es que esto quede, pues, con nombres, como con nombres, pues, que sea fácil, es que el usuario distinga en dónde está. Pues yo, por ejemplo, la palabra de login no le voy a colocar un nombre totalmente extraño para que el usuario navegue, porque finalmente esto es lo que él va a ver en la URL cuando nosotros empecemos el tema de navegación. Entonces, cuando, por ejemplo, uno le pasa en el tema, listo, yo le doy la dirección de mi sitio, /login, pues yo ya sé, al menos por cualquier tipo de usuario, pues que esté un poco familiarizado, o que al menos, pues, mire esos temas de URL, pues dice, bueno, voy a ir a la ventana de logueo. Entonces, pues, la idea es que leen como nombres, pues, que coincidan de acuerdo a lo que quieren y no, pues, cualquier nombre por ahí raro, pero, pues, le pueden colocar el que gusten, listo. La segunda parte que es, él dice, listo, ustedes cuando el usuario me dé la ruta de login, ¿a qué componente quiere que le muestre? Entonces, cuando nosotros le damos acá component, es otra propiedad que él tiene, le vamos a decir qué componente quiere que mostremos. En nuestro caso, ¿cuál componente de login queremos que muestre? Pues el que nosotros creamos ahorita, y se llama login component. ¿Sí? Tenemos estas dos estructuras. Entonces, tenemos por ahora el login. Tenemos ya cuando me ingresan en la aplicación, Angular va a conocer que cuando me empiecen a navegación, si hay una palabra login, de una me va a renderizar me va a renderizar el componente login. Ahora bien, también yo quiero que aquí el compañero que me hizo la pregunta de la carga perezosa, cuando me den, por ejemplo, yo quiero que cuando me digan en la pantalla de inicio, recuerden que nosotros definimos aquí un pages y que tenemos una pantalla de inicio que quiero que es la primera que se muestre después del logueo. Entonces yo voy a definirla también, le voy a decir path, le voy a decir que se llame inicio, le voy a decir coma, y qué componente quiero que se renderice cuando me den la pantalla de inicio. Pues yo le podría decir divinamente, sí, yo quiero que se me cargue el elemento que tenemos acá, que es que se llama inicio component.html. Pero pues aquí ya empezamos a ver algo que era la pregunta, respondemos la pregunta de la carga perezosa o el lazy load. ¿Qué pasa acá? Recordemos que, voy a cerrar todo este tema y otra vez volvemos a abrir. Recordemos que mi componente de inicio está en un módulo totalmente independiente. El de login, pues yo estoy en este momento parado, de hecho, si ustedes miran acá, estoy en el app routing, o sea que estoy parado acá, estoy en el módulo inicial, no me interesa, yo ya estoy trabajando local, pues en mi cajita de funcionalidades, estoy trabajando en esta parte, en la de login. Entonces, cuando estoy parado acá, pues yo qué voy a hacer, yo digo, bueno, pues sí, yo la palabra login de una. Pero ¿qué pasa con componente cuando le doy inicio? Esto ya está en otro módulo. Si yo lo coloco acá, el usuario inmediatamente, antes de loguearse, de una me va a cargar y me va a cargar el módulo de pages. Y yo, pues, entonces yo voy a cargar algo que ni siquiera sabemos si el usuario va a utilizar. ¿Por qué? Porque, pues, si no se loguea correctamente, pues nosotros no le vamos a presentar un módulo de inicio para que empiece a trabajar con nuestra aplicación. Entonces, aquí viene el tema del lazy load o la carga perezosa, que es la que mencionaban ahorita. ¿Qué es lo que hace eso?
que cuando me solicitan exactamente el recurso que requieren, pues él me va a cargar el módulo. Si él no lo solicita para nada, ni siquiera lo vamos a cargar en memoria. Y eso ahorita les voy a hacer la demostración en el navegador. El Chrome tiene pues la herramienta para que ustedes miren qué elementos carga Angular al iniciar la aplicación, en este caso cuando carga la ventana de login, y qué elementos va a cargar cuando me solicitan también el elemento de inicio. Entonces, el lazy load, aquí tenemos que implementar la estrategia para que la carga sea óptima, y para que cuando ingresen a la pantalla de login, pues por ningún motivo tampoco me vaya a empezar a cargar el módulo de Pages, porque nosotros por ahora ni siquiera sabemos si lo van a necesitar o no. Entonces, ¿cómo es el tema del lazy load? El lazy load, para los que trabajan en Angular 7, este tema de sintaxis cambió. En Angular 7 normalmente no, uno utilizaba le daba la ruta donde estaba el elemento. ¿Cómo se hace el lazy load? Hay otra propiedad que se llama load children, y le da 1 o 2 puntos, y decía, listo, ¿qué módulo quiere cargar? Entonces ustedes manualmente le van así, yo quiero que quiero cargar el módulo Pages, ¿sí? Entonces yo estoy parado en el archivo de este routing módulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, quiero navegar a la página Pages, entonces le doy /pages, aquí el IntelliSense no ayuda, y le digo / le decía Pages, ¿cómo se llama el módulo? El archivo se llama pages.module, entonces le decía pages.module, y finalmente le daba numeral y le daba el nombre que tiene el módulo acá definido. En este caso también se llama Pages Module, pues, y de hecho cuando uno crea los módulos por comandos tienen ese mismo nombre, entonces le dice numeral Pages Module. De esta forma se hacía hasta la versión 7, pero esta sintaxis cambió en la versión 8. Es un cambio muy sencillo, pero pues de todas maneras me parece está más organizado el cambio que hicieron, porque pues aquí en la ruta pues el IntelliSense, como le digo, pues no ayuda mucho, pero así era como se hacía hasta la versión 7. En la versión 8 que estamos trabajando en este momento, ¿cómo se hace la carga de lazy load? Se define una función de flecha, le dice uno / y le dice que import, que sigue que este esquema que tienen acá definido. Entonces uno le dice así, import, paréntesis, y le da la ruta de dónde está el archivo definido, hasta acá. Entonces en este momento yo estoy navegando hasta este elemento, ¿sí?, de routing, y después le dicen punto, le dicen den, y otra función de flecha acá, llamémoslo m módulo, y le decimos m punto, y aquí se lleva el IntelliSense, creo, pages.module, que así es como se llama finalmente nuestro módulo que queremos cargar. Entonces ese fue uno de los cambios que hubo de la versión 7 a la versión 8 para el tema de lazy load. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Porque este tema sí es crítico para empezar para hacer el entendimiento de cómo vamos a navegar. Yo sé que de pronto en código, ahorita cuando veamos cómo queda la navegación desarrollada, pues vamos a tenerlo mucho más claro, pero pues la idea es que, digamos, por ejemplo, este tema del lazy load quede como el propósito al menos del por qué se usa. Listo, entonces no hay ninguna pregunta. Voy a mirar el chat por si acaso, que como no llegan las alertas. Listo, entonces todavía no hay preguntas. Listo, entonces regresemos a nuestra aplicación. Entonces tenemos ya definido un esquema de enrutamiento repitiendo. Cuando me demandan la ventana de login, pues yo voy a presentarles el login, y como estoy parado en el mismo módulo, pues entonces no va a haber problema. Ya me están en este otro lado solicitando un recurso que está en un módulo totalmente independiente, pero pues no estoy seguro si lo vamos a requerir o no, porque pues no estoy seguro si el usuario va a pasar la etapa de login. Y como esto está en un módulo independiente, hacemos que el lazy load, que es la carga pues perezosa que llamamos ahorita, que lo que hace es cargar ese módulo por demanda, pues por decirlo de algún modo, y no directamente cuando carga la aplicación. Entonces en este momento ya tenemos el esquema definido pues de navegación. Vamos a ir a este archivo app.module. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este archivo de app.module, él no tiene idea
de mi módulo que definí aquí independiente. Recordemos que mi sistema de login también está en un módulo totalmente independiente. Y este módulo no tiene absolutamente idea y mire que estamos utilizándolo acá, que existen. Pues simplemente para que lo reconozca, pues lo referenciamos que acá y ya. Simplemente le vamos a decir login módulo. ¿Por qué? Porque yo quiero implementar funcionalidades de mi... ¿Será que si le está con la raya amarilla? ¿Será que no le importó? Listo, no le había importado. Entonces, lo que está haciendo acá es que yo voy a requerir en este módulo, pues las funcionalidades de login mode, que pues es la pantalla inicial que yo voy a tener pues disponible, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ir a la página Pages Routing. Entonces, cuando el usuario, recordemos que supongamos que le tenemos este esquema acá, el usuario me dio listo, inicio, se logueó correctamente y entonces ahora sí yo de alguna forma le digo, listo, quiero que ya utilice, pasó la etapa de login, quiero que utilice el inicio. Entonces voy a irme al módulo de inicios y el módulo de inicio también tiene su propio esquema de navegación. Entonces, lo interesante de tener este esquema separado de enrutamiento es que nosotros tenemos distribuido y separado por módulo el esquema de navegación. Y eso es pues muy importante en el orden, porque pues si nosotros pensamos que, ay no, pues que es muy enredado, digamos que tenemos todo simplemente un solo archivo con toda la ruta de nuestra aplicación. Pues en una aplicación cortica que tenga pues unos 5 o 6 módulos, pues eso no se va a ver impactado. Pero pues la idea es que nosotros hagamos aplicaciones y pensemos desde el principio en el tema de escalabilidad. Entonces, la idea de tenerlos separados es que estos archivos no se vuelvan como tan robustos y estén enfocados a la función correspondiente a lo que fueron creados. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos un módulo de login, pues el archivo de enrutamiento de login pues va a estar relacionado solamente con temas de que nuestro esquema aquí de navegación para las páginas, pues también tengamos nuestro esquema de navegación para las páginas independiente. Esto finalmente Angular por debajo lo convierte en un solo archivo. Y por ejemplo, cuando ustedes ven acá en el módulo que él crea por defecto, si ustedes ven, mire que esta dice for root, pero el resto de nuestras aplicaciones tienen for child, y de ahora en adelante todos los módulos que tengamos van a tener for child. De hecho, este va a ser único y siempre va a haber, en todas las aplicaciones, va a haber un solo elemento que tenga el for root. Entonces, ¿qué hace Angular cuando ustedes compilan la aplicación por debajo? Junta todos los elementos del routing de este, y finalmente pues de todos los módulos, y de último el for root, y forma el esquema de navegación. Entonces, cuando nosotros empecemos a hacer, digamos, le vamos a decir, bueno, es slash inicio y estoy por en otro elemento totalmente diferente, por ejemplo, slash, en este de login le va a decir slash inicio, entonces él ya va a reconocer esa ruta, porque pues porque finalmente las Angular, cuando usted hace la compilación, lo vuelven uno solo. Entonces, esa es la razón del por qué aquí todos estos dicen for child y al final dice for root, pues que es el que nos trae por defecto, que es la ruta raíz pues del elemento. Entonces pues es como por un paréntesis ahí dejarlo la razón del por qué eso. Entonces en este momento, ¿qué vamos a hacer? Me van a demandar la pantalla de inicio. Por ahora ya login lo tenemos pues solventado, decimos listo, ya va a navegar el login, va a caer a esta pantalla. Pero cuando me den en inicio, pues yo quiero que me renderice algo. Entonces, cuando va a caer a la pantalla de inicio, yo quiero también decirle que cuando me demanden esto, qué componente quiero que se renderice. Hacemos el mismo esquema de trabajo. Entonces, otra vez llaves, le decimos path, y hay un comportamiento interesante. Cuando nosotros la definimos vacía, quiere decir que por ejemplo, me dan en la ruta localhost 4200, que es el puerto que nosotros tenemos por defecto acá, y me dan slash inicio, pues él viene acá y se reconoce, sí, yo reconozco la palabra inicio, tengo que cargarle el módulo de pages. Cuando carga el módulo de pages, él dice, listo, ¿y qué cosa por defecto le va a cargar en pages? Porque no me van a dar ningún otro elemento de pista. Yo quiero que cuando nomás leen pages por defecto,
me cargue que el componente de inicio component, que fue el que nosotros definimos ahorita. Y voy a guardar. Y ahora sí, vamos a ver para qué fue este enredo que hicimos. Si nosotros vamos a nuestra aplicación, guardamos. Voy a darle acá, /inicio. Cuando digo inicio, me renderiza. Ay, no me renderizó la otra inicio component. Me debería renderizarlo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver en el rotamiento. Pues que inicio no es login, pero vamos a darle el last login. Ay, tampoco. Vamos a revisar acá a ver qué fue. Listo. Resulta que uno también de los temas que también tenemos, que creo que sí me faltó acá, explicarle la última parte cuando está en el login. Cuando nosotros, por ejemplo, no nos dan una pista, nosotros también podemos definir que una ruta que se renderice por defecto cuando no coincide con nada. Nosotros definimos algo que se llama path, definimos vacía, entonces decimos, bueno, cuando el usuario va, cuando el esquema va vacío, ¿a dónde lo quiero mandar? Ya les voy a decir el por qué. Entonces, el otro esquema que dice path match, esa es otra propiedad que tiene y quiere decir que la URL, en qué sentido quiere que coincida. Cuando me dan acá que me solicitan el recurso, el 99% de las veces siempre va a tener que este valor full, que quiere decir que a veces las rutas que cuando no tengan pues ninguna coincidencia que quiero que hagan, pues quiero que me redirija a algo que se llama login. ¿Y qué quiere decir login? Que cuando me dan un valor vacío, él dice, yo lo voy a disparar, bueno, me llegó algo vacío, lo voy a disparar a esta por defecto, y tiene que tener la misma palabra. Si quisiera pues que se disparara a otro recurso, pues le daba inicio acá. Y eso es como los esquemas, los 3 esquemas que tiene definido los temas de enrutamiento. Por ejemplo, lo que les mostraba ahorita en el archivo independiente, lo voy a crear por acá abajo como para tener un espacio. Yo voy a decir en Grow, que me crea todos estos elementos. Miren que él me crea todos estos vacíos, me dice, bueno, que paths, el component, y que quiero pues que me renderice. Pero miren, hay uno último muy interesante también que tiene 2 asteriscos, que también son, por ejemplo, cuando ningún elemento me coincide, o sea que si me dan una URL que no existe, pues la idea es que yo le muestre al usuario algo que diga, no, pues que el recurso que usted me está solicitando no existe. Ese lo vamos a colocar más adelante, pero pues como para mostrarles que cuando creamos todo este esquema de navegación, pues simplemente Angular nos va a proporcionar pues como las herramientas y todo para definir ese esquema de enrutamiento. Pero pues vamos a dejarlo así. Entonces tenemos el de login, el de inicio y listo. Vamos a guardar acá. Entonces en este momento me sigue cayendo, tengo un error, obviamente no sé por ahora que me está llegando a la misma barra. Yo voy a de pronto, a veces en muchas ocasiones, esto pasa es porque no toca a veces reiniciar el servidor y él no reconoce como el tema de rutas que tenemos. Entonces muchas veces toca bajar y volverlo a subir. Vamos a ver si así nos funciona. Entonces le voy a decir aquí, dice, de pronto, si se dieron cuenta acá le coloqué menos AOT, eso es para hacer es otro tipo de compilación que tiene pues que nos proporciona Angular. Eso quiere decir ahead of time. ¿Qué hace eso? Lo que hace es hacer como una inspección de código mucho más profunda acá y libera al navegador de carga. Entonces este tipo de compilación es un poquito más demorada, pero nos hace como una búsqueda profunda y nos encuentra errores mucho más
por ejemplo, de sintaxis inmediatamente, porque muchas veces nosotros cuando trabajamos, estamos trabajando y todo parece funcionar bien, y resulta que estamos trabajando con caché o algo así que está almacenado, y después cuando pues, nos vimos y volvimos a reiniciar el equipo y levantamos y resulta que ya nos saca un error y nos dice que pues nos empieza aquí a sacar la pila de errores, ahí sí nos lo saca. Entonces este tipo de compilación es buena como para, de hecho cuando levanta el servidor es buena práctica hacerlo de esta manera porque se dan cuenta de pronto de los errores que tengan, que se hayan pues presentado. Entonces pues es como interesante. Vamos a ver que levante está. Me sigue saliendo, no entiendo por qué. 4200. Me sigue cargando el de login. Hagamos algo, muchachos. Vamos al descanso nos vemos a las que 8 y son 15 minutos, nos vemos a las 8:20 y yo voy a quedarme mirando a ver qué pasó con la ruta. Voy a mirar con calma de pronto qué tengo malo y les muestro ahorita. ¿Listo? ¿Les parece?